Bien, vamos a empezar con aplicaciones de la integral. Imagínense que tiene una función f de x por aquí, ¿de acuerdo? Y que cortan un segmento de ella y le dan forma, ¿de acuerdo? A este segmento lo empiezan a hacer girar rápidamente, así como si estuviera en un toro. Entonces, esta cosa que en realidad lo estamos viendo como de costado, como podríamos verlo como una hoja de papel, al girar rápidamente se transforma en una figura sólida, queda, no sé, pues yo siempre le veo cara de florero, pero igual ustedes le ven cara de otra cosa, ¿no? Algo así. Entonces, este tipo de figuras que se forman al girar un objeto pues, se llaman sólidos de revolución. En realidad, el análisis no va tanto en ese sentido, sino más bien tiene que ver con cómo se vería la figura al ser redondeada y cómo calculamos su volumen a través de que esta cosa empieza a formar rebanadas, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros consideramos este objeto, ¿sale? No, ese no, este de acá. Si consideramos este objeto como un sólido que se obtiene de estar girando, ¿de acuerdo? Nosotros podríamos como que rebanarlo en secciones muy, muy pequeñas, ¿de acuerdo? Algo así como lo que hace la rebanadora con el jamón. Y si sumamos todas esas rebanadas de jamón, pues obtendríamos el volumen de la pieza. ¿Sale? Es lo mismo, la misma idea con esto. O sea, este objeto en realidad pues es un objeto completamente eh, redondo, por decirlo, o todas sus secciones que podemos sacar de él son redondas y que se obtienen de girar la sección de la función principal, ¿de acuerdo? Por eso se les llama sólidos de revolución, aunque en realidad los podemos considerar como objetos completamente redondos. Y la idea pues, es cómo calculamos el volumen. Y como que la idea de calcular el volumen es a través de hacerlos pasar por una rebanadora. Entonces, si los haces pasar por una rebanadora, lo que obtienes son pequeños, em, obtienes cilindros cuya altura es una sección aquí muy, muy pequeña y cuya base pues, es un círculo, obviamente. Entonces, el área del círculo o el área de la base, para poder calcular el volumen, es área de la base por la altura, donde el área de la base viene a ser dada por el radio del círculo, es pi por radio al cuadrado, ¿sabe? Que es el radio del círculo al cuadrado por pi, que nos daría el área de la base esta. Y la altura, que será un diferencial de la longitud sobre el eje horizontal, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener un diferencial de longitud dado por x. Esa va a ser su altura. Entonces, en este caso, el radio, pues viene dado por un punto de evaluación de la función, ¿de acuerdo? Aquí tienes un x0, pues entonces tienes un f de x0, y ese sería el radio de la circunferencia. Entonces, esto sería pi por la función evaluada en un x, ¿sale? Al cuadrado, por el diferencial de x. Y eso sería el volumen de una sola rebanadita, ¿de acuerdo? Bueno, si nosotros tuviéramos un número fijo de rebanadas, entonces estaríamos hablando de la suma de todos estos cilindros. Pero la idea es cambiar esta altura o este grosor de rebanada cada vez más pequeño. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es calcular una infinidad de pequeños cilindros. Cuando ustedes sumen algo de manera infinitesimal, que cada vez tengan que sumar secciones más pequeñas para ir mejorando la calidad de la suma, a eso se le llama integral, ¿de acuerdo? Entonces, el volumen de toda esta figura, porque esta nos corresponde a una pequeña sección, ¿sale? El volumen viene a ser la suma de todas estas rebanadas. Y pues todas estas rebanadas viene a ser la suma, el cálculo se hace a través de la integral de pi por la función
elevado al cuadrado por el diferencial o por la altura de los diferentes cilindros que estamos formando, ¿no? Es el área de la base por la altura. La integral indica que estamos haciendo una suma donde lo que estamos transformando es la altura en un objeto cada vez más pequeño. ¿Sale? De eso se trata el cálculo del volumen. Obviamente es una integral definida, entonces debemos de tener límites de integración y eso sería todo. ¿Ya? Te piden calcular el volumen del sólido de revolución. La manera más sencilla y más básica es esta. ¿De acuerdo? Siempre que te pidan una suma de cosas infinitesimales, ¿sale? O que no te digan el tamaño y que por lo tanto tú puedes pensar que se pueden hacer lo más pequeños posible, se calcula a través de una integral. ¿De acuerdo? En este caso estamos calculando volúmenes de, pequeños cilindros que cada vez lo hacemos más pequeño. Entonces, como lo puedo hacer la altura infinitesimal, eso se transforma en una integral. Y en particular, la fórmula que se deben de llevar es esta. Con esto que se lleva para el cálculo de volúmenes es la técnica más sencilla. Y ya, se acabó. Así, ¿cuál es el volumen del sólido de revolución generado por una función, digamos que es 3x más 1 en el intervalo 0,2? Ahí está. No sé, por decir algo. Pues sacamos la fórmula del volumen y es la integral de AB de pi f de x al cuadrado diferencial de x. Bueno, pues ¿quién es A? Este es A, este es B, esta es la función. Entonces, la función elevada al cuadrado pues es 3x más 1 al cuadrado, que lo podemos desarrollar y nos da 9x cuadrada más 6x más 1. Y pues integramos. El volumen es la integral de 0 a 2 de pi por 9x cuadrada más 6x más 1. Diferencial de x y ya. Esa es la expresión del volumen del sólido de revolución. Y se acabó porque esto es pi integral de 0 a 2, 9x cuadrada más 6x más 1, diferencial de x. Y esto es pi 3x al cubo más 3x cuadrada más x de 0 a 2. ¿De acuerdo? Esto nos da x al cubo sobre 3. Entonces, 9 entre 3 nos da 3. Esto nos da x cuadrado sobre 2. 6 entre 2 nos da 3. Más 1. Ya. Y ya, pues es todo porque después nos queda pi. Hay que evaluar. Entonces, evaluando en 2 nos daría 3 por 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado más 2 menos 3 por 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado más 0. Por suerte, pues todo esto se hace 0. Esto nos queda pi por 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24 más 2 por 2 son 4 por 3 son 12 más 2. Y esto nos da 24 más 12 son como 36 más 2 nos da 38. 38 pi. Y aquí, como estamos hablando de un volumen, pues escribimos unidades cúbicas, porque no sabemos cuáles son las unidades que están utilizando para medir, pero sabemos que representamos un volumen. Y esa es toda la historia de qué es un sólido de revolución. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Todo bien. Ok. Bien, otra de las cosas que me gustaría platicar con ustedes el día de hoy es la relación que hay entre desplazamiento a distancia, velocidad y aceleración, ¿de acuerdo? Ok,
cuando nosotros hablamos de desplazamiento, que generalmente se pone con, no sé, luego se pone con una R, a veces con una D, a veces simplemente, perdón, aquí no es desplazamiento, es posición, velocidad y aceleración. O sí, desplazamiento, bueno, si consideramos el origen como ser, bueno, depende de a quién se lo pregunte. Pero el chiste está en que si ustedes agarran y derivan la función de la posición de un objeto con respecto al tiempo, pues obtienen la velocidad. Y si ustedes derivan la posición de velocidad con respecto, o la velocidad con respecto al tiempo, pues obtienen la aceleración. En términos muy lisos y llanos, ¿de acuerdo? Una de las cosas más comunes es que nosotros trabajemos en el sentido de antiderivación, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos eso, lo que obtenemos es que la integral de la velocidad con respecto del tiempo en un intervalo, pues nos da el desplazamiento desde el punto A hacia el punto B, ¿sale? Es decir, el ocupar estas expresiones como términos de antiderivación nos da o nos genera el sentido contrario en estas relaciones. ¿Sale? Mientras que en este sentido los obtienes a través de la derivación, en el sentido opuesto las obtienes a través de la integración. Y eso es importante porque luego hay problemas donde se nos pide calcular desplazamientos o velocidades acumuladas. Y que la velocidad acumulada es un concepto medio raro, pero bueno. Pues se hace a través de integraciones, ¿de acuerdo? Si tú conoces las velocidades, integras y obtienes los desplazamientos finales, ¿de acuerdo? O bueno, el desplazamiento acumulado y demás. Y eso yo creo que sería la parte más, pues, más importante que pueden obtener de la parte de integración. Eso aunado al hecho de que si ustedes hacen integrales, lo que obtienen es la acumulación de lo que ha sucedido. Yo creo que es la herramienta más fuerte que se pueden llevar hacia adelante. Consideren que muchas de las cosas que van a estar trabajando, no solamente en física, sino en otras áreas, les van a estar llamando velocidades, porque es cómo cambia la cantidad con respecto del tiempo. Velocidad de reacción, velocidad de depredación, velocidad de muerte, velocidad de reproducción, etcétera, etcétera. Por un lado, si ustedes ya tienen esa función que les representa la velocidad de algo, consideren que si integran y evalúan desde un punto A hasta un punto B, lo que van a obtener es el acumulado de cómo cambia, ¿de acuerdo? Si tienen la velocidad no sé, de reproducción, entonces lo que van a saber es cuántas unidades se reprodujeron o cuánto aumentó la población del punto A hacia el punto B. ¿Sale? En el caso de una velocidad de reacción, pues lo que ustedes van a identificar es cuál fue la cantidad de reactivos que se consumieron de un punto A hasta un punto B o de un tiempo A a un tiempo B. Ustedes tienen la velocidad con la que se está derramando una fuga, pues si lo integran, van a obtener la cantidad que se fugó desde un tiempo A hasta un tiempo B. Porque la suma, perdón, porque la integral acumula, es decir, suma de manera infinitesimal. ¿De acuerdo? Y eso es realmente la parte valiosa de la integración. No sé si tengan dudas hasta aquí, preguntas. En un hipotético, claro, examen, ¿podría haber ejercicios de estos? Por supuesto. En un hipotético. Y en un hipotético caso, ¿podemos practicar algún ejercicio con ello? Sí, Ah, y otra duda. dígame. Desde la aceleración, si integramos la aceleración, ¿nos da la velocidad? Sí. Ok. Son mis dudas.
Ok, a ver. Si una de las cosas que generalmente se obtiene es, si usted tiene la aceleración, puede calcular la velocidad, pero la velocidad le va a quedar como si usted lo calcula desde el punto de vista indefinido, lo que obtiene es la velocidad como un conjunto de familias, por lo cual generalmente se da una condición inicial. Por ejemplo, este, un hipotético ejercicio. La aceleración de una partícula está dada por la función, no sé, 3t menos 1. ¿Sale? Calcule la velocidad y su función de desplazamiento. ¿Sale? Em, considerando que la aceleración en el tiempo cero vale 1 y la velocidad en el tiempo cero vale 2. Es una construcción de un problema que se resuelve no de manera acumulada, sino desde el punto de vista de integral indefinida. ¿Por qué? Porque nos están dando una condición inicial. ¿A qué se refiere esa condición inicial? Em, en este caso, para calcular la velocidad, sería la integral de la aceleración con respecto al tiempo diferencial del tiempo. Y esto sería la integral de 3t menos 1 diferencial de t. En este caso, por cierto, esto está mal. La aceleración en el tiempo cero no vale 0, era acá. La posición en el tiempo cero vale 1. Ah, eso sí. Sí, porque la aceleración en el tiempo cero no vale 1, vale menos 1. En fin. Bueno, haciendo esta integral, nos quedaría 3t cuadrada menos t más c. Aquí lo que estamos obteniendo hasta este momento es que la velocidad en el tiempo t pertenece a la familia de funciones 3t cuadrada menos t más c. ¿Cuál de todas las funciones dentro de esta familia le corresponde? Pues no tenemos idea hasta que revisamos que tenemos una condición inicial, ¿de acuerdo? Es decir, un punto por el cual debe de pasar esta función en particular. Para eso es que nos dan esta información adicional, ¿de acuerdo? Esta se llama condición inicial. La sustituimos en la función que estamos obteniendo, es decir, la velocidad en el tiempo cero es igual a 2. Eso significa que de este lado pondremos 2 y de este lado sustituiremos t igual a 0. Es decir, 2 es igual a 3 por 0 al cuadrado menos 0 más c. Y esto significa que c es igual a 2. Por lo tanto, sustituyendo este valor dentro de esta familia de funciones, nos dice que la velocidad en el tiempo t vale 3t cuadrada menos t más 2. Es decir, con esta información adicional, nosotros conocemos exactamente cuál de todas las funciones que están dentro de esta familia es la que corresponde realmente a esta velocidad, dada esta condición inicial, ¿de acuerdo? Y lo mismo va a suceder con la posición. La posición en el tiempo t pues, es la integral de la velocidad con respecto del tiempo, diferencial de t. Y esto nos va a dar integral de 3t cuadrada menos t más 2, diferencial de t. Y esto sería t cúbica menos t cuadrada sobre 2 más 2t más la constante de integración que debe salir, con lo cual obtenemos una familia de funciones. Luego entonces, la posición con respecto al tiempo, pues está determinada por alguna de las funciones que pertenece a esta familia y para poder identificar cuál de los elementos de esa familia corresponde, pues necesitamos aplicar esta condición inicial. Esa condición inicial nos dice que en el tiempo cero tú sabes que ese objeto se encontraba
en la posición 1. ¿De acuerdo? Entonces, sustituyendo, esto sería 1, 0 al cubo, menos 0 al cuadrado sobre 2, más 2 por 0, más c. Con lo cual obtienes que en este caso, después de la evaluación, c es igual a 1. Y por lo tanto, la posición en el tiempo t es t al cubo menos t cuadrado sobre 2 más 2t más 1. Porque de todo el conjunto de familias, esta es la que corresponde realmente a la posición, dado que tú conocías esta información desde el inicio. ¿De acuerdo? ¿Eso sí quedó claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Voy a suponer que están diciendo que no. ¿Sí están aquí? Y aquí estamos. Ah, perdón, me asusté, de pronto me asusté. No. Aquí seguimos. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, el otro caso que les decía es que generalmente hay problemas donde les dicen, oye, ¿sabes qué? No sé, un medicamento está en el cuerpo de una persona y se va extinguiendo o se va absorbiendo según la función, qué sé yo. F de X igual a 50 E a la menos 0.1. Bueno, aquí voy a ponerle T. ¿De acuerdo? Oye, pues, ¿cuál es la cantidad que se ha absorbido qué sé yo, en los últimos 10 segundos, o 10 minutos, o 10 horas, o lo que esté midiendo es el tiempo? Es decir, tú quieres saber cuánto se fue absorbido desde que se inyectó hasta que pasaron las 10 horas o lo que haya pasado, ¿de acuerdo? Ah, pues en este tipo de problemas, pues es simplemente eh, tú lo que quieres saber es cómo se absorbió, cómo se acumularon las cosas. Cuando se hable de acumulación, ¿sale? Se nos está hablando de una integral. Cuando se nos hable de cómo cambia, de cuál es su velocidad o de cuál es la razón de cambio, es una derivada. Pero si te piden, oye, ¿cuánto fue? ¿Cuánto se absorbió? ¿Cuánto se acumuló? Es una integral, ¿de acuerdo? Ah, pues en este caso que nos dicen cuánto se absorbió, qué cantidad fue la que se acumuló ahí. Ah, pues nos dicen calcular la integral. Y de aquí debes de definir los límites de integración y qué cosa quieres integrar. Pues en este caso es la integral de 0 a 10 de 50 a la menos 0.1 t diferencial de t. Pues esta integral es relativamente sencilla. ¿Sale? Se vuelve 50 sobre menos 0.1 y a la menos 0.1 t, evaluado de 0 a 10, o aplicando la aritmética ahí, sería menos 5 a la, no, menos 5, no, menos 500, ¿no? Es que ya no sé dividir. Menos 500 a la menos 0.1 t, evaluado de 0 a 10, y esto sería menos 500 a la menos 0.1 por 10, menos 500 a la menos 0.1 por 0. Y en este caso sería menos 500 a la menos 1, menos por menos más 500 por 1. Y pues bueno, lo que tenga que ser aquí, ¿no? Eso ya lo pueden sacar con calculadora y va a dar un número y eso es lo que se ha absorbido, lo que se ha consumido, etcétera, etcétera. Pero eso es todo, ¿sale? Entonces, acumulaciones, sumas infinitesimales, pues habla de integrales. ¿Más o menos dudas, preguntas? Todo bien, profe.
Perfecto. Bueno, pues vamos a detenernos.